Señor presidente, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Alejandra Polacci y a la Comunidad de Madrid que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Y yo en los minutos que siguen, que van a ser pocos, voy a tratar de lanzar algunos mensajes sobre la política comercial española y sobre todo sobre los retos que tiene la economía española en materia de internacionalización. Yo creo que este encuentro es una magnífica ocasión para compartir algunas ideas sobre las políticas públicas de internacionalización. Enhorabuena, Madrid Excelente, por el título de estas jornadas, Pasaporte al Mercado Global, el leitmotiv de este encuentro, que es la internacionalización de la economía española. El profesor González Páramo ya ha tenido ocasión, me consta porque hemos estado conversando unos minutos, de trasladar la reflexión del BBVA sobre cuáles son los vectores sobre los que tiene que transitar el proceso de internacionalización gradual de la economía española. Y la verdad es que si algo ha cambiado en la economía española en los últimos años es sin duda el sector exterior. Yo quiero recordar algunos datos. En España, en el año 2007, cuando empezaba la crisis, el sector exterior pesaba exportaciones sobre PIB aproximadamente un 25% del Producto Interior Bruto. En estos momentos estamos ya en el 35% del Producto Interior Bruto, es decir, hemos ganado 10 puntos de peso exportador sobre el conjunto de nuestra actividad económica. Hace apenas 6 años, el sector del ladrillo, entre comillas, en sentido amplio, pesaba un 14% del PIB. En estos momentos pesa alrededor de un 8%, es decir, el ladrillo ha perdido 6 puntos sobre nuestro valor añadido bruto y hemos conseguido compensar esos 6 puntos con 10 puntos de exportación. Y eso yo creo que es una buena señal de cómo está cambiando la economía y la velocidad a la que lo está haciendo. La economía española hace apenas 6 años necesitaba 100.000 millones de euros al año, un 10% del PIB, de financiación externa para mantener su gasto. Es decir, España producía 1 billón de euros y gastaba 1.100.000 millones de euros y, por tanto, esto que es simplemente vivir muy por encima de las posibilidades del país se traducía no solamente en un endeudamiento externo creciente, sino además en una señal muy negativa desde el punto de vista de la solvencia. Cuando un país vive permanentemente por encima de sus posibilidades, lo que hace es acumular deuda externa y lo que hace es lanzar señales hacia los inversores internacionales de preocupación, porque nadie puede vivir permanentemente por encima de sus posibilidades. Hoy la economía española tiene superávit en su balanza por cuenta corriente y ha comenzado a devolver deuda externa. El 2013 lo cerramos con un superávit en la balanza por cuenta corriente del 1,5% del PIB, aproximadamente 15.000 millones de euros, que es más o menos el volumen de deuda que hemos amortizado en el conjunto de la economía española en el año pasado. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son muy alentadoras. Ojalá podamos cumplir esas previsiones que dicen que España llegará a tener un superávit exterior, superávit de balanza por cuenta corriente del 7% del PIB en el año 2018. Eso es una cifra simplemente espectacular y desde luego inédita en la economía española. Yo me conformaría con alguna cifra más baja, simplemente con continuar con la progresión en la mejora del superávit de la balanza por cuenta corriente en el 2014, 2015 y años sucesivos. ¿Y por qué está pasando esto? Creo que es la primera pregunta que hay que hacer. La primera razón es básicamente que el sector empresarial ha demostrado una capacidad de reacción sencillamente extraordinaria. Nuestros empresarios, no los grandes o los muy grandes que ya habían descubierto la globalización hace 15, 20 o 25 años, sino un segmento de empresas medianas o medianas grandes y cada vez más medianas simplemente o pequeñas y medianas que han descubierto en los mercados internacionales en unas ocasiones la posibilidad de sobrevivir simplemente y en otras ocasiones la posibilidad de ganar en facturación, ganar en beneficios y ganar también en empleo. España tenía en el año 2007 100.000 empresas exportando. En el año 2013 cerramos con 150.000. Es decir, hemos incrementado en un 50% nuestra base exportadora en apenas 6 años y nuestra base exportadora crece año tras año a cerca del 10%. Eso nos da muchísima robustez desde el punto de vista exportador. Se ha hablado con toda seguridad también
de la diversificación geográfica de nuestras exportaciones. Tenemos más empresas exportando, pero tenemos además más empresas exportando a nuevos mercados, que es algo también fundamental. España exportaba al conjunto de la Unión Europea aproximadamente el 75% del total de las mercancías exportadas a la altura de 2007. En estos momentos es apenas un 62% y, por tanto, hemos incrementado 13 puntos en la penetración en mercados extracomunitarios, que es donde va a estar el crecimiento en la próxima década. Hay algún estudio de la Organización Mundial de Comercio que indica que, en primer lugar, el crecimiento del PIB mundial en los próximos 10 años solamente el 10% vendrá de Europa. Es decir, el 90% del crecimiento del PIB mundial va a estar fuera de Europa en los próximos 10 años, y eso significa ir más allá del mercado comunitario a buscar mercados de exportación. Eso las empresas españolas lo están entendiendo muy bien, y esa diversificación geográfica y esa reorientación del esfuerzo exportador hacia nuevos mercados se está haciendo de una forma muy rápida y yo creo que ejemplar. Todo esto es posible, sin embargo, porque España ha recuperado la competitividad que había perdido. España registraba un déficit de la balanza por cuenta corriente del 10% del PIB, entre otras cosas porque España había perdido muchísima competitividad. Empezó a producirse a la altura de 2003, 2004, pero de una forma muy acelerada durante los años 2005, 2006, 2007, y lo que es peor, cuando comenzó la crisis, continuó el proceso de pérdida de competitividad acelerada de la economía española. Yo quiero recordar que en el año 2009, un año en el que el sector de la construcción destruyó cerca de 700.000 empleos, hubo un acuerdo de negociación salarial entre los sindicatos y la patronal española que permitió subir los salarios más de un 5% en el año 2009. Bueno, eso es un ejemplo de cómo estaba la economía española perdiendo competitividad a chorros, mientras las demás economías europeas seguían ajustando sus costes laborales unitarios y sus costes en general a la baja. España está ya en niveles de competitividad de cuando accedió al euro, y eso significa niveles de competitividad aceptables y razonables. Pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en ganar competitividad, porque es la única forma de seguir impulsando nuestras exportaciones a futuro. Se habla mucho de la ganancia de la competitividad, de dónde ha venido. Y se habla también del proceso de evaluación interna, de los procesos de ajustes salariales, pero se presta poco atención a las ganancias de productividad, que son el auténtico factor que está detrás de las ganancias de competitividad de la economía española. No es la variable coste salarial la que ha permitido las ganancias de competitividad en mayor cuantía, son las ganancias de productividad. La productividad por hora de trabajo ha crecido casi un 12%, con datos de Financial Times de hace algunos días, y yo creo que eso es muy buena noticia. Estamos trabajando mejor, las empresas han ganado en eficiencia, han ganado, por tanto, en competitividad, y ese es el auténtico factor que está impulsando nuestras exportaciones. Al mismo tiempo, la exportación está siendo un factor de atracción de inversión extranjera. Hay que entender muy bien cuáles son las reglas del juego de la economía del siglo XXI. Esta es una economía sin barreras, una economía en que las inversiones se mueven por factores de competitividad única y exclusivamente, y en las que, por tanto, un país que es capaz de atraer inversión extranjera se inserta en las cadenas de valor globales y, por tanto, se convierte en un motor de exportación, a la vez que en un motor de importación, porque en las cadenas de valor globales lo que implican es formar parte de una cadena de valor en la que uno puede aportar parte de esa cadena, pero la que, si no es competitivo, simplemente está fuera de la cadena. El sector de la automoción es un ejemplo de hacer bien las cosas en la economía española. Es un sector que ha ganado en productividad, ha ganado en competitividad, que ha ganado en flexibilidad, ha permitido atraer muchísima inversión extranjera. Prácticamente con Alemania somos el único país que atrae inversión extranjera en este sector en los últimos años, y es lo que ha permitido localizar nuevos modelos en España, y detrás de todo eso están las espectaculares cifras de exportación del sector de la automoción en España. Son muchos otros sectores los que están registrando ese mismo comportamiento: ganancia de competitividad, tirón de la exportación y atracción de la inversión extranjera hacia esos sectores. No obstante, en estos momentos uno podría tener la tentación de decir en el sector exterior todo va bien y
poco hay que hacer, y creo que ese discurso autocomplaciente sería un grave error, porque en el sector exterior hay muchísimo por hacer. Esto de la internacionalización de la economía española no ha hecho más que empezar. Un 35% de exportaciones sobre PIB está muy bien, pero España tiene la obligación de plantearse retos mucho más ambiciosos porque son simplemente fundamentales para garantizar una sostenibilidad del crecimiento a futuro. Somos el segundo país ya en peso exportador sobre PIB. En estos últimos años, sin hacer mucho ruido, hemos pasado por delante de Francia, hemos pasado por delante de Italia, hemos pasado por delante de Reino Unido y estamos solamente por detrás de Alemania en peso exportador. Estamos en un 35% y creciendo. Francia, Italia, Reino Unido están entre un 27 y un 32% y por tanto estamos en la buena dirección, pero queremos fijarnos en los mejores, y los mejores son en este caso los alemanes, que llevan muchos años construyendo una economía abierta, productiva y competitiva, y que tienen un peso exportador ya camino del 55% del PIB, y ese es el espejo en el que queremos mirar. Y para eso hay que diseñar las políticas públicas adecuadas. Por un lado está la competitividad, de esa ya hemos hablado. Son muchas las políticas que influyen sobre la competitividad. La reforma laboral es una, la política fiscal es otra, la política energética es otra, la reforma de la administración también influye sobre la competitividad y por tanto son áreas pues muy amplias a las que no me voy a referir, pero sí hay otros ámbitos en los que el Ministerio de Economía, el Gobierno de España, tiene una competencia muy directa. En primer lugar está la apertura de nuevos mercados. Es muy difícil en determinados mercados ver crecimientos de las exportaciones mayores de los que estamos viendo en estos momentos, por mucho esfuerzo que hagamos en competitividad, por mucho esfuerzo que hagamos en llevar más empresas, porque las barreras comerciales están ahí. Y cuando las barreras comerciales están ahí es muy difícil saltarlas. Y creo que España ha diseñado una política comercial inteligente, apoyándose mucho en Bruselas, en la Comisión Europea, para influir de forma decisiva en los grandes acuerdos de libre comercio que está llevando a cabo en la Unión Europea. Estamos jugando un papel muy importante en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Hemos jugado un papel muy importante para que entre en vigor el Acuerdo de Libre Comercio con Perú y el Acuerdo de Libre Comercio con Colombia, el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica. Estamos también jugando un papel importante en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Japón y así sucesivamente para conseguir que nuestros intereses exportadores se vean adecuadamente defendidos. Estamos también actuando en otro elemento fundamental, que es la mejora de la financiación. En estos momentos el acceso a la financiación es un elemento de preocupación para muchos exportadores que dicen: bueno, estoy en condiciones de competir, pero me falta la financiación, el músculo financiero para conseguir hacer realidad esa internacionalización de la economía de mi empresa y en conjunto de la economía española. Y yo quiero decir que en estos 2 últimos años hemos puesto en marcha nuevas líneas y que concretamente el año pasado estuvieron operativas y fueron utilizados casi 4.500 millones de euros solamente para exportación de crédito nuevo, tanto a través del ICO como del propio Ministerio de Economía y de Cofides. Creo que la respuesta del Ministerio de Economía a este reto ha sido fundamental. Junto a ello, pues hemos mejorado también las coberturas del seguro de crédito a la exportación a través de CESTE, en un proceso además muy dinámico que va a llevar también a la privatización de CESTE y a una gestión, pues yo creo que más eficaz y más eficiente de la compañía. Pero seguimos teniendo retos por delante y con esto voy a ir concluyendo. El primero es a conseguir un aumento todavía mayor de nuestra base exportadora y ahí hay un factor muy relevante que es el tamaño de empresa. Tenemos todavía un problema y es que apenas el 5% de nuestras pequeñas y medianas empresas exportan, que es una cifra muy baja y evidentemente hay factores fundamentales para que una pyme no pueda abordar el reto de la internacionalización con éxito. Exportar e internacionalizar la empresa es una tarea difícil, compleja, lleva tiempo, que sin duda reporta muchos beneficios y muy buenas noticias, pero que para una empresa de tamaño reducido es muchas veces una tarea extremadamente difícil de alcanzar con éxito. Y por tanto, toda la eliminación de barreras a la concentración empresarial, a la ganancia de tamaño, es absolutamente fundamental. Es un reto en estos momentos de la política comercial española y también puedo decir que en estos momentos estamos poniendo en marcha nuevos instrumentos. En concreto se va a poner en marcha un fondo de capital
entre Cofides y el Fondo de Marcas Renombradas de España, un fondo que es nuevo y que va a permitir justamente inyectar capital, no deuda, en las compañías españolas de tamaño medio grande, que lo que necesitan es justamente capital para poder crecer en estos momentos, porque tienen producto, tienen competitividad y tienen capacidad de seguir aportando a nuestras exportaciones, además con marca de producto, pero además también con buena marca España. Tenemos al mismo tiempo que hacer un esfuerzo por extender a todo el territorio nacional el fenómeno de la internacionalización. Cuando vemos los patrones de exportación, vemos que nuestra exportación se concentra básicamente en 6 comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía. Fuera de estas comunidades autónomas vemos que el reto de la internacionalización está todavía muy lejos de donde queremos llegar, y estamos concentrando esos esfuerzos para que sean justamente esas comunidades autónomas las que se sumen al esfuerzo exportador, y estamos viendo que la convergencia exportadora empieza a ser una realidad. Con datos de 2012 y 2013 vemos que ese esfuerzo exportador está llegando también a las comunidades autónomas que estaban más retrasadas. Y ya finalmente tenemos también que hacer un esfuerzo de coordinación institucional. Creo que no nos podemos permitir que el Estado, por un lado, las comunidades autónomas, por otro, las cámaras de comercio, en un tercer lugar, hagamos la guerra por nuestra cuenta en materia de política comercial. Yo, cuando llegué al Ministerio, pregunté, por ejemplo, cuántas oficinas comerciales hay de las comunidades autónomas españolas abiertas fuera. Y me dijeron, pues aproximadamente 150. Digo, bueno, pero España tiene 99, efectivamente. España tenía 99 y las comunidades autónomas tenían 150. En ciudades como Sao Paulo había 11 oficinas comerciales separadas, y cada una sin ningún tipo de conexión. Una del Estado y 10 comunidades autónomas, cada una con su propia oficina comercial, como si fueran mini estados, cada uno con sus propias mini embajadas. Bueno, esto, aparte de un despilfarro y algo que yo creo que la gente no entiende, y menos en tiempos de crisis, lo que supone además es un efecto muy nocivo para marca España. Cuando un inversor brasileño, imaginemos, quiere pensar en invertir en España, ¿a dónde se va a dirigir? Va a tener que recorrer 11 oficinas comerciales cuando en Francia tiene una, o en Alemania tiene una, o en Estados Unidos tiene una, o Italia tiene una. Pues evidentemente no es el caso, ¿no? Y ese esfuerzo yo creo que se ha iniciado, va en la buena dirección. Hemos firmado con 15 comunidades autónomas ya los acuerdos de colaboración. Se han integrado casi ya 30 comunidades autónomas. Vamos en proceso de integrar todas las de las 15 comunidades autónomas que han firmado, y yo creo que este esfuerzo institucional, que redunda también en una mejor imagen de España, va a ir dando sus resultados. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, y yo creo que las jornadas que se han organizado hoy suponen también un buen motivo para estimular a las pequeñas y medianas empresas a iniciar esa aventura internacional. Las empresas que exportan son empresas que son mucho más resistentes a la crisis. Es muy difícil encontrar una empresa internacionalizada que en 2007 estuviera operativa y que en estos momentos no lo esté. En España se ha destruido el 17% de las empresas que había abiertas en el año 2007, que se dice pronto. Y es muy difícil encontrar entre ese 17% de las empresas que han desaparecido empresas internacionalizadas cuando comenzó la crisis. Por tanto, es un elemento de blindaje frente a los momentos de debilidad del ciclo económico y de caída de la demanda interna. Pero es que además son empresas mucho más productivas, son empresas tecnológicamente más avanzadas, son empresas que generan mayores beneficios y son empresas que pagan mejores salarios a sus trabajadores. Y por tanto yo creo que es una obligación de todos los que estamos comprometidos en las políticas públicas hacer que esa otra I, se ha hablado durante muchos años del I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Durante mucho tiempo se olvidaron, o nos olvidamos entre todos, de esa otra I, que es la internacionalización, que esa internacionalización sea una realidad en la economía española en los próximos años. Muchísimas gracias.